Bueno, y esa es una buena pregunta. ¿Cómo nace una receta? Aquí vamos a abordar hoy una pequeña síntesis de cuáles serían las formas en las que esas recetas nacen. La primera de ellas es por el ingenio. Ese ingenio que nos permite combinar ingredientes que son comestibles, hacerlos suculentos, cambiar sus formas y sus estructuras y presentarlos para el disfrute de nuestra familia, de nuestro grupo, de nuestra tribu. Las recetas han surgido desde que el hombre descubrió por primera vez el fuego y encontró la manera de combinar alimentos que fue ubicando previamente, de los cuales se apropió, que tenía en su entorno, que estudió la forma inteligente de presentarlos, de procesarlos, bien sea cocidos, crudos, con cortes, sin cortes, combinándolos en la textura, en los aromas, en los colores, en la disponibilidad también de lo que estaba en el ambiente. Entonces, allí estamos hablando de que las recetas surgen por un proceso de ingenio, pero no solamente el ingenio, es un proceso de ingenio, es un proceso de investigación, es un proceso de aproximación, descubrimiento, es un largo proceso el ingenio que se necesita para crear una receta. Luego podemos decir que también las recetas surgen de la necesidad, porque muchas veces tenemos unos ingredientes precisos y no sabemos qué hacer con ellos, pero que necesitamos comer. Entonces la combinación de esos ingredientes nos da una nueva receta. Surge de la necesidad de consumir un alimento sin cocción porque estamos apurados. Surge de la necesidad de acortar los tiempos de cocción también de otros ingredientes para presentarlos y poder hacerlos comestibles. Surge de la necesidad creativa de administrar nuestra despensa, nuestros recursos. Surge de la necesidad de ampliar la oferta que tenemos, porque de repente tenemos una sopa y llegó más personas y como saben que siempre hacen las abuelitas, le echan más agua a la sopa, le ponen unas papitas adicionales, un cilantro o le colocan bollitos de masa de maíz, y esas recetas que surgen también surgen de la necesidad. Y finalmente existe también un punto importante a tratar, que las recetas también surgen por el error. Resulta que intentábamos hacer una receta y se nos olvidó, se nos pasó el tiempo de cocción, la masa cambió de forma, se nos olvidó un ingrediente, tuvimos que sustituir rápidamente un ingrediente por otro, y entonces esos errores o esos cambios nos dan también otras recetas diferentes. Y como una receta es también un proceso creativo, se sujeta a diferentes pasos o procesos. Entre los que vamos a sintetizar existen el registro, es decir, la primera vez utilizamos unos ingredientes, los combinamos y obtenemos de ellos un resultado que nos agrada, que nos gusta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer allí es comenzar a registrar cuáles fueron esos ingredientes que forman parte de esa receta que nosotros logramos. Tenemos que tratar de recordar todos los detalles, el grado de maduración de los ingredientes, su tipo o especie, las cantidades, cuáles colocamos primero, cuáles colocamos después, cuáles fueron los cortes, los métodos de cocción que hemos utilizado o si los alimentos no llevan cocción, el tipo de utensilio que requiere esa receta para que nosotros obtengamos el producto final cada vez que la podamos replicar. Una vez que hemos elaborado todo ese registro, viene la fase de experimentación. Es decir, esa receta tengo que probarla por segunda vez y darme cuenta de cuáles son los aspectos que puedo mejorar de la receta, los aspectos que puedo omitir, los pasos que debo añadir. Así sucesivamente voy dándole forma y perfección a la receta. Por ejemplo, en el caso de nuestro emprendimiento,
cada vez que vamos a sacar una receta, lo primero que tenemos que hacer es el estudio y la investigación, trabajando con cocinas tradicionales. Es un largo proceso de investigación y luego vamos hacia un proceso de laboratorio. ¿Cuál es el proceso de laboratorio? Cuando empezamos a hacer la experimentación mínimo de 10 veces, muchísimas veces son muchas más, hasta que nosotros podemos aproximarnos a la verdadera esencia de esa receta. Fíjense que existen algunos momentos en los que yo no he dormido. He pasado toda la noche o noches enteras pensando cómo resolver un problema técnico, cómo aproximarme a esa receta ancestral, cómo imaginarme que comieron nuestros ancestros o cómo imaginarme que nuestros ancestros descubrieron y utilizaron un ingrediente nativo. Y de allí viene todo un proceso de experimentación que muchas veces es rápido, pero muchas veces puede tardar meses e incluso puede tardar hasta un año la configuración de una receta. Luego viene el proceso de adecuación, es decir, cuando toda la experimentación hemos tomado nota de todo lo que hemos hecho y vamos a hacer ajustes en los pasos. Por último, vamos a hacer el registro, es decir, ya nuestra receta ha sido probada y experimentada, nos parece que está perfecta y entonces vamos a hacer ese registro final donde vamos a compartir en ella todas las coordenadas, todas las experiencias, inclusive nuestras anécdotas al crear esa receta y todo lo que nosotros debemos plasmar para que la receta pueda ser replicada por alguna otra persona.